Yo creo que esa parte de autenticidad y esa parte de tener y de lanzar siempre un mensaje muy coherente al consumidor es lo que hace que realmente el consumidor crea en la marca y se enamore de ella. Hace unos años quizás era un poco más fácil llegar al consumidor. Hemos pasado a que no solo se conforma con tener ese storytelling, con tener esa historia detrás de cada una de las fragancias, sino que necesita experimentar y necesita un poco vivir también el lanzamiento. Siempre tiene que haber un storytelling detrás, siempre tiene que haber una historia, un reason why detrás de cada lanzamiento. Lo que se ve es precioso, pero el marketing también es un trabajo de números, es algo muy importante que es actitud, que tienes que tener una parte numérica, una parte analítica, pero sin esa actitud, sin esa inquietud, sin ese think big, ese out of the box, estás completamente fuera. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del podcast El lado del business. En esta ocasión me acompaña Ariadna Antón, profesional del área comercial y de marketing, y tenemos a una invitada súper especial. Además, el marketing está dentro del ADN de SIC y eso nos hace mucha ilusión tenerte aquí, Patricia Molina, que es brand manager tanto de Tadigan Voltaire como de Narciso Rodríguez. Antes de entrar a hablar de estas dos grandes marcas tan posicionadas y líderes en el mercado, queremos conocerte un poquito más a ti, Patricia. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿Cómo llegas a una empresa como Tadigan Voltaire? ¿Y cuál es tu rol actual en la empresa? Bueno, pues realmente yo estudié Derecho y ADE, que en principio nada tiene que ver con el marketing. Empecé mi carrera laboral en una consultora, en una Big Four. La experiencia, pues bueno, como primera experiencia laboral, la verdad es que fue muy, muy potente, fue buena, pero la realidad es que también me di cuenta que no me gustaba dedicarme a ese sector, que necesitaba un sector que sacara un poco lo mejor de mí, algo un poco más creativo, que me apasionara un poco más. Entonces ahí decidí hacer un máster en el Instituto Europeo de Diseño de Estilismo y Comunicación y mientras el máster empecé en unas prácticas, en una beca en Siseido. La realidad es que es verdad que es un sector, el de la belleza y el lujo, en el que a veces es un poquito complicado meter la cabeza, entonces yo tenía claro que me quería enfocar ahí. No empecé como beca en el departamento de marketing, sino que empecé en el departamento de formación, que es verdad que luego trabajan mucho de la mano y vas conociendo un poquito acerca del producto y del sector. Y bueno, la verdad es que ahí empecé en Maca Siseido, pasé ya a marketing, estuve un par de años de beca en lo que es Siseido Marca, lo que es Skinkel, y luego dentro del grupo pues tuve la suerte de que me dieran la oportunidad de ponerme como Product Manager de Tadigan Voltaire y de Narciso Rodríguez dentro de la división de fragancias. O sea, el grupo de Siseido, que tiene varias divisiones, dentro de la división de fragancia, pues yo llevo la parte de esas dos marcas. Interesante. Súper top esa trayectoria profesional. Y como tal, nos gustaría comenzar preguntándote un poquito cómo definirías la esencia de la marca, los valores y sobre todo cómo conseguís crear esa identidad de marca y de perfume tan importante a nivel marketing. La realidad es que una de las cosas que más caracteriza a Tadigan Voltaire y que yo creo que la han llevado al éxito, que realmente nosotras creemos que la ha llevado al éxito, es que tiene un ADN muy, muy marcado. O sea, tiene un ADN basado, por supuesto, en París, es una marca francesa, basada también en el arte y en el rock. O sea, tiene y en la música, en el rock, en ese estilo como un poco desenfadado, desenfrenado. Tiene un ADN muy marcado, transmite muy bien sus valores desde 1998 que se creó la marca con Thierry Voltaire, con todas sus prendas incluidas con su fragancia. Y yo creo que esa parte de autenticidad y esa parte de tener y de lanzar siempre un mensaje muy coherente al consumidor es lo que hace que realmente el consumidor crea en la marca y se enamore de ella. Yo creo que eso genera muchísimo engagement. Totalmente. Además, hablamos de una trayectoria de muchísimos años en las cuales si tú vas cambiando el mensaje, también el consumidor no percibe ese valor de marca, ¿no? Esa
Hablábamos antes de que actualmente tenemos más de 250 fragancias en el mercado anualmente, por lo tanto, posicionarte y ser líder en un mercado tan competitivo, pues es complicado. Dentro de eso, ¿cómo vivís vosotros toda la parte del storytelling? Que os lo lleváis un poco al story living. Me gustaría que la gente que nos escucha que entienda un poco qué valor aporta todo esto a la marca de Cadiga Molte. Bueno, la realidad es que eso es un lema que nosotras implantamos mucho en nuestra división de fragancias, del storytelling al story. ¿Por qué? Porque se lanzan muchísimas marcas, como acabas de decir, al mercado, femeninas, masculinas. Hace unos años quizás era un poco más fácil llegar al consumidor, y las fragancias en general hacen soñar. Eso es una completa realidad, nosotros lo tenemos claro. Es una parte muy emocional de este sector y es algo que engancha muchísimo. Entonces siempre tiene que haber un storytelling detrás, siempre tiene que haber una historia, un reason why detrás de cada lanzamiento, algo muy coherente que te transmite esa fragancia. Esa parte siempre ha estado y sigue estando, pero es verdad que con el cambio un poco de modelo de negocio y con el cambio un poco del mercado en general, lo competitivo que se ha vuelto, hemos pasado a que no solo el consumidor se conforma con tener ese storytelling, con tener esa historia detrás de cada una de las fragancias, sino que necesita experimentar y necesita un poco vivir también el lanzamiento. Por eso se ha convertido también en un sector muy experiencial. Entonces, por eso siempre hablamos del storytelling al story living, no solo contar al consumidor, sino también hacerle vivir ese lanzamiento o esa fragancia o esa marca. Y dentro de esa conexión y de ese hacerle vivir la experiencia, ¿no? Y que forme parte de ella, que al final es esa conexión emocional que nos comentas, ¿cómo actúan los influencers? ¿Utilizáis esta colaboración para llegar más a este público o es algo que quizá no abordáis tanto? No, o sea, eso es una realidad que está en el mercado. Tenemos un equipo de comunicación especializado en lo que nosotros ahora ya llamamos como el marketing de influencia. O sea, es una parte muy importante también dentro de un lanzamiento. Cada vez quizás un poco más complicadas, porque es cada vez más complicado encontrar pues esa conexión. Luego también no es un mundo, hace unos años era un poco más accesible el tema de los influencers, pero hoy en día es un canal más, por lo tanto unas negociaciones cada vez también más complicadas, y sobre todo el hacer pues el llegar a encontrar ese equipo, esa tribu Zadig, en el caso de Zadig, como nosotros lo llamamos, que no solamente sean creadores de contenido, sino que también estén muy alineadas con la marca, que transmitan y que sean coherentes, ese agreement que tenemos durante todo el año para crear contenido que tenga sentido, con un perfil que cuadre y que encaje muy bien con la marca. Es una realidad, es una pata muy importante dentro de un lanzamiento. El equipo de comunicación se encarga de ello, y es algo pues bueno que va creciendo y que, al igual que en un plan de media, pues es muy importante. Total. ¿Y cómo considerarías que ha ido cambiando lo que es el marketing en el mundo de los perfumes hasta llegar hoy en día al marketing con influencers, tendencias que estáis comentando? O sea, ¿cómo empezó? Bueno, pues la realidad y bueno, yo creo que, por ejemplo, desde Zadig, desde nuestra experiencia, nosotros lanzamos por primera vez las fragancias de Zadig & Voltaire en 2016. Y bueno, la realidad, y es lo que venimos a contar, y luego en la masterclass lo veremos en el business case, la realidad es que se hizo un lanzamiento muy potente, 360, tocando prácticamente todas las patas comunes que se tocan en un lanzamiento, pero no se llegó a conectar bien con el consumidor. Y entonces, bueno, pues hubo que hacer una estrategia, pues un cambio de estrategia, y hubo que basarse en tres patas. Una de ellas era, por ejemplo, la de los influencers, porque hace unos años, en 2020, no hace tanto tiempo, la realidad es que cuando a lo mejor no había suficiente inversión para invertir en otros canales como la media o campaña de exteriores, era una forma más accesible de llegar al consumidor. Pero como te digo, actualmente eso ya no es así, es una pata
igual que otra, ya no es algo tan accesible, requiere de bastante inversión, de unos acuerdos pues muy laboriosos y que hay que trabajar bien. O sea que eso, la realidad es que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Dentro de todos estos cambios, ¿no? Y un poco lo que nos comentabas de la tribu Zadig y demás, creo que tenéis unos valores muy claros y también un público objetivo, ¿no? Muy claro, ¿no? Esa mujer que pertenece a la generación Z, ¿no? Aventurera y que arriesga. ¿Este nuevo perfume apuesta por el mismo buyer persona o el mismo público objetivo? ¿O quizá no tanto? Bueno, la realidad es que siempre cuando haces un lanzamiento siempre tienes un target, o sea, siempre hay que poner números y hay edades, por así decirlo. Entonces, bueno, este es de Zadig, de Zadig & Voltaire. Es un lanzamiento que se ha dirigido bien, efectivamente a la generación Z, a esas mujeres rebeldes, aventureras. Nosotras nos las imaginamos como las líderes, esas que tienen un montón de inquietud, que buscan y que el día de mañana seguramente triunfen y lideren o destaquen allá donde estén. Pero es real que luego la fragancia enamora a cualquiera, y esto siempre lo decimos. Zadig, más que una edad, es una actitud. Y esa actitud la tiene esta actitud de mujer emprendedora, con ganas de soñar, de moverse, de inquietud. Esa inquietud, eso lo tiene la generación Z, la millennial, la X, la Y o cualquiera. Entonces, es verdad que nos focalizamos en un público joven, en Zadig & Voltaire en general, pero que luego esta fragancia realmente puede conectar con cualquier mujer que tenga esta actitud que define y que caracteriza a Zadig & Voltaire. Totalmente, y ahora vemos mucho la segmentación en términos cualitativos, no tan demográfico quizá como hace algunos años. Dentro de todo esto hablas un poco de cuáles son las características del público Zadig, ¿no? Y nosotros también queremos preguntarte, si no también una institución educativa, cuáles son las características del equipo Zadig, ¿no? O sea, ¿qué se necesita, según tu perspectiva, a nivel de formación, disponer, qué habilidades blandas, qué competencias para ser exitoso, ¿no? Dentro de un equipo, pues entiendo que con un alto rendimiento como es el equipo de Zadig? Pues mira, vuelvo a repetir la palabra, pero es que realmente es algo muy importante, que es actitud. O sea, a mí siempre me gusta, cuando hablamos de un departamento de marketing, nosotras siempre lo decimos. El marketing tiene cosas súper bonitas, lo que se ve es precioso, pero el marketing también es un trabajo de números, un trabajo numérico. En un departamento de marketing se analiza mucho, se trabaja mucho el Excel, se controla mucho los números. O sea, al final no se nos puede olvidar que esto es un negocio. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, es verdad que tienes que tener una parte numérica, una parte analítica, pero sin esa actitud, sin esa inquietud, sin ese think big, ese out of the box, estás completamente fuera. Y un poco ese equilibrio es lo que caracteriza a un departamento como, por ejemplo, es la división de fragancias del equipo de Shiseido. Nosotras nos llamamos las que mejor huelen, las que mejor tellen, cada una en su disciplina, pero especialmente en el departamento de marketing, que es en el que yo estoy, somos mujeres con un tándem perfecto entre pues esa parte numérica y analítica y esa actitud y esas ganas de trabajar. Súper importante, y creo que es un mensaje que llega, ¿no? Que al final pues puedes tener una formación, pero esa actitud, ese generar equipo, ¿no? Y esas ganas creo que pues marcan una diferencia. Más sí, completamente la diferencia. Porque luego la parte analítica y numérica, pero la tienes que controlar, como digo, pero se aprende. Pero si no tienes ese gusanillo, eso es más complicado. Totalmente. Siguiendo con esta parte un poquito más marketingiana, nos gustaría saber cómo creáis ese olor a lujo, cómo conseguís que todas estas mujeres líderes y con iniciativa se identifiquen con vuestro perfume. Bueno, pues yo creo que transmitiendo siempre, como vuelvo, un ADN muy, muy forjado y sobre todo lanzamientos muy coherentes. Eso yo creo que es lo que caracteriza en general al sector lujo.
el no hacer acciones por hacerlas, sino el siempre tener un reason why detrás, el elegir muy bien a tu consumidor, el saber encontrarlo, el llegar a él de una forma muy cualitativa, muy coherente con tu lanzamiento, con tu ADN de marca, siempre transmitiendo unos valores, pues eso, y un ADN en general muy, muy propio. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que caracteriza al sector lujo, el cómo conseguimos llegar a nuestro consumidor en unas vías pues muy pensadas, muy coherentes y muy realmente muy valoradas. Aprovechando que estás hablando del sector, ¿no? Que creo que es un sector pues que la gente que estamos dentro del área de marketing pues gusta mucho. Dentro del sector, ¿cuáles crees que son actualmente vuestros principales competidores y qué hacéis, ¿no? En torno a esta? Porque ahora mismo pues veíamos o vemos muchísimas campañas, impactos a diario a los usuarios. ¿Cuál es un poco vuestra posición con respecto a esto? Bueno, esa es una realidad, o sea, la división de fragancias es una división, o el sector, perdona, de fragancias dentro del sector de la belleza. Es súper dinámico, se lanzan muchísimas fragancias al día. El punto de venta, nuestros canales de venta son muy agresivos, el consumidor está muy impactado dentro del punto de venta, hay muchísima información en una perfumería y la comunicación también es muy agresiva, o sea, es un sector que invierte muchísimo, somos el octavo que invierte después de la automoción, por ejemplo, y eso que hay anuncios de coches. Entonces, es muy complicado diferenciarse y es muy complicado tener claros cuáles son tus competidores. Pero es cierto que los tenemos. Hay marcas muy buenas dentro del sector que hacen lanzamientos icónicos a los que nosotros también, bueno, pues queremos llegar. Eso es también lo que buscamos un poco con Zadig. Lo que buscamos con Zadig no es solamente lanzar una fragancia, es lanzar un icono, y eso es cierto que ya ha habido marcas anteriormente, como puede ser Paco Rabanne con One Million, con su lingote de oro, que yo no sé si lo sabéis, pero que se lanzó en 2008 en plena crisis económica, y ellos lanzaron Fortuna con una fragancia, y luego la feminidad por excelencia, por ejemplo, Carolina Herrera, Good Girl, con un tacón, que son productos que no solamente son fragancias, sino que hablan por sí solos. Eso es lo que nosotros queremos transmitir con nuestra fragancia, con Zadig, lanzar un producto icónico, estar a la altura del mercado, de nuestros competidores, y lanzar ese mensaje, pues en este caso, de libertad y un poco pues de rebeldía y de inquietud, que es realmente lo que transmite la marca de Zadig & Voltaire. Totalmente, y además resulta súper interesante escucharte porque antes pensábamos pues hace X años, ¿no? Igual hace 10 años con un mensaje potente te valía o con una marca potente te valía. Ahora tienes que meter también la parte del packaging, dónde lo activas, cuándo lo activas, y ahí, por ejemplo, lo que comentabas de el formato que se le da a la propia fragancia, ¿no? Estamos totalmente reinventándonos, incluso vemos competidores vuestros que han utilizado inteligencia artificial para algunas campañas, generando una experiencia que un poco el usuario se preguntaba si era real o no, y esa viralidad incluso formaba parte, ¿no? De ese símbolo icónico del propio lanzamiento. Entonces, ahora mismo no se entiende la competencia desde una única perspectiva, sino que hay que tener en cuenta un sinfín de ítems. Muchísimo. La realidad es que cuando se lanza una fragancia es lo que nosotros llamamos un plan 360. Intentas tocar absolutamente todas las patas, desde un buen producto, un productazo, como en este caso tenemos a Zadig & Voltaire con nuestras maravillosas alas representadas en un frasco hiper cualitativo, y que además es el icono de Zadig & Voltaire, esas alas maravillosas, desde un punto de venta también muy trabajado, con una visibilidad y poder llamar la atención del consumidor una vez que entra a las perfumerías, a un plan de media súper disruptivo, un challenge, porque la realidad es que nos enfrentamos a un consumidor que es súper difícil de alcanzar, una generación que está hiper impactada, que tiene muchísimos dispositivos que no son capaces de prestar más de 8 segundos a algo. Entonces, conseguir llegar y llamar la atención de esta generación es algo muy complicado. Luego, por un marketing de influencia también pues muy potente, en este caso también una embajadora como es María Pombo, que representa también muy bien
el ADN de la marca, campañas de exteriores, y luego ha cambiado también todo mucho, o sea, ahora ya se hacen formatos 3D en las campañas de exteriores, dentro de las creatividades digitales también, y bueno, intentar hacer muchísimas cosas, hacer mucho ruido, llegar de una forma u otra al consumidor, que le impactes por cualquiera de los canales. O sea, además nosotras también en Madrid hemos hecho una acción muy guay, un street marketing, hemos creado un pop-up donde puedes ir, descubrir la fragancia, le ofrecemos experiencias al consumidor. O sea, el objetivo es hacer muchísimo ruido dentro de un plan 360, tocar absolutamente todas las patas y que el consumidor, sea donde sea y como sea, escuche, en este caso, de Xavi. Manteniendo el mensaje, ¿no? Para que todo sea muy omnicanal, porque un poco la complejidad es que ahora tocamos tantos puntos de conexión con el usuario, pues tanto más media como esa parte de incluso una pop-up en la que hay una relación tú a tú, que si el mensaje se desvirtúa un poco, pues lo que comentabas, no es coherente, no llega. Siempre lanzando los mismos mensajes, teniendo claro cuál es nuestro lema, cómo queremos llegar al consumidor, cuál es el storytelling detrás de esta fragancia, cuál es el mensaje que queremos lanzar, y lanzar es el mismo mensaje, pero de distintas formas y de muchísimas formas realmente. Bueno, hemos visto la importancia que tiene para vosotros las activaciones, etcétera. Esto suponemos que tiene un coste alto para la marca. Tenemos una pregunta para corroborar o desmentir un mito, y es que suponemos que los perfumes tienen un alto margen en la industria del lujo. ¿Es esto cierto? Bueno, a ver, es verdad que eso hay que verlo desde una perspectiva un poquito más global. A nivel exclusivamente producción, o lo que puede ser exclusivamente la fragancia, a lo mejor puede ser que sean márgenes más elevados que respecto a otro tipo de productos. Pero la realidad es que es un mercado tan sumamente competitivo, que la inversión que luego tienes que destinar a un lanzamiento y a lanzar un producto, y a que ese producto sea competitivo dentro del mercado y puedas estar a la altura de tus competidores, es tanta inversión que al final ese margen prácticamente desaparece. Entonces, si lo ves desde una foto global, a lo mejor no antes, sino después, en las estrategias posteriores para dar ese producto para lanzar ese producto, yo creo que en el sector del lujo es donde realmente se va el margen. Hay que invertir mucho para diferenciarse y para ser disruptivo. Dentro de esa diferenciación, y hemos hablado durante todo el podcast de la parte de competencia, ¿no? Y el alto grado de rivalidad, nos surgía un poco la duda también de ver si las falsificaciones, ¿no? Que creo que son bastante comunes en este sector, os afectan o no os afectan tanto como quizá la gente podamos pensar. A ver, eso siempre afecta. O sea, es verdad que al final que te intenten copiar, o que haya una imitación en el mercado, siempre te afecta en mayor o en menor medida. Pero bueno, la realidad es que la calidad del producto nunca es la misma. Al final el consumidor puede comprar por impulso una imitación de estas que estamos hablando, pero si realmente le gusta la fragancia y le gusta su fragancia, acabará volviendo a la original, porque la durabilidad, cómo se asienta la fragancia, cómo sella en la piel, eso, el resultado es completamente diferente. Y luego también las fragancias es una forma de pertenencia a una marca. Es como transmitir un mensaje a través de un aroma, un mensaje que está en el ADN de la firma o de la marca, como puede ser Saïca Moltet. Que tú utilices una imitación de una fragancia, al final te estás engañando a ti misma. O sea, realmente puede parecer que pertenezcas a esa marca, pero realmente tú en el fondo sabes que no eres parte de ella. Entonces, al final es una forma de engañarte también a ti misma, y eso al final cae por su propio peso, y yo creo que es verdad que a priori puede afectar, porque afecta, pero creo que el consumidor fiel finalmente se da cuenta que el producto original es el que verdaderamente, en el que verdaderamente merece la pena invertir.
Exacto, ¿no? Que el público objetivo que realmente tiene adquiridos vuestros valores, ¿no? Y que conecta con la línea de comunicación y con vuestra marca, no sería que se fidelicen un tipo de falsificación que al final tampoco tiene un poco ni los valores, ni la durabilidad, ni las características de vuestro producto. Totalmente. Otro de los retos que consideramos que surgen en la industria del perfume es cómo hacer que un perfume sea un clásico que se siga usando durante décadas, que la gente no se canse y que siempre vuelva a él. Yo creo que a lo mejor puedo sonar aquí un poco repetitiva, pero esto solamente lo consigues si tienes un ADN muy coherente. O sea, si tienes un lanzamiento coherente, un mensaje, un perfume que conecte muy bien con el consumidor, que tenga, que sea muy auténtico, que transmita muy bien esa autenticidad de marca. Yo creo que solamente de esa forma perduras en el tiempo y perdurar en el tiempo hace que te conviertas en un icono. Entonces, realmente es tu coherencia y tu valor de marca, tu ADN, lo que realmente, si lo transmites bien y lo consigues captar al consumidor, es lo que te hace iconizar tu producto. Totalmente. Hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? De la importancia de la actitud, de la competencia, de un poco nuevas tendencias dentro de este sector. Y a veces parece que ponemos un poco el foco en lo positivo. Y creo que también el aprendizaje puede ir alineado hacia un poco experiencias en las cuales las cosas no han salido como se quería, ¿no? O nos hemos enfrentado a diferentes obstáculos. ¿Cuál sería uno de los principales obstáculos a los que te has enfrentado, ¿no? Y qué aprendizaje has sacado de ello? De todo se aprende, absolutamente. Incluso es que es paradójico, pero generalmente de los errores más aún. Entonces, a todos, o sea, yo creo que te dedicas a este sector en particular y en el mundo de las fragancias, todos nos hemos enfrentado a un producto que se ha lanzado y que no ha conseguido, pues entrar en ese top 20 o incluso ni siquiera en el top 30, o sea, que finalmente no, o porque me ha sido coherente o porque no se ha sabido transmitir bien, no ha calado el aroma, el frasco. Hay múltiples variables que pueden afectar a que un producto no sea un éxito dentro del. Y absolutamente de todo ello se aprende. Y la realidad es que te enfrentas mucho más a ese tipo de situaciones. La realidad es que nuestro trabajo consiste más en cómo hacer brillar un producto, más que tener ya de por sí un producto brillante en las manos. Es verdad, y no es porque estemos aquí hablando de Zadig, pero Zadig ya de por sí es un lanzamiento completamente redondo, es un objeto de deseo, es un lanzamiento brillante, es un producto brillante que nosotras simplemente hemos puesto muchísimo cariño y mucho esfuerzo detrás para hacerlo, para volar y llevarlo al cielo, como nosotras nos gusta decir. Pero no siempre es así. La realidad es que tú normalmente tienes tu producto, que tienes mucho cariño y es muy bueno y que tú lo tienes que hacer brillar porque de por sí puede que no brille. Y en esas situaciones es donde realmente sacas lo mejor de ti misma, donde realmente piensas mucho más, se te ocurren ideas mucho más creativas. O sea, en los momentos más difíciles, como el que vimos nosotros con Dizzy en ese 2020, en el que nuestra marca no había conseguido conectar con el consumidor, en esas situaciones es donde salen ideas realmente sorprendentes. Y ahí es donde el equipo tiene que dar el payo, eso es así. Es un aprendizaje súper positivo, ¿no? Que en esos momentos de retos, cuando salen ahí muy buenas ideas, y también la parte desde el marketing, ¿no? Que creo que hemos hablado mucho de diferentes perspectivas dentro del marketing, como muchas veces en marcas de alta calidad y lujo, la calidad se presupone, ¿no? Y lo que cambia es toda la experiencia, el mensaje, el cómo, la comunicación. Y nos quedamos con otro mensaje también que decías, de que mantener una línea de comunicación, es decir, puedes ser muy dinámico, puedes cambiar, puedes hacer cosas disruptivas, pero si vas cambiando tu mensaje, al final decepcionas, ¿no? A la usuaria que puedas tener de identidad. Totalmente. Y a nivel consejos, porque hemos hablado de personas, de actitud, ¿no? De valores, de la importancia de tener, pues eso, proactividad y un equipo motivado. ¿Qué consejo darías a personas que quieran desarrollarse en el sector de moda, lujo, perfumería? Bueno, pues siempre hay una parte por supuesto, de preparación, una parte de esfuerzo, de sacrificio, de paciencia, porque no a todo el mundo le llega no todo el mundo le llega su momento en el momento en el que
ellos quieren, sino que a veces hay que tener paciencia y saber esperar a que llegue tu momento, pero por encima de eso, muchísima actitud. Nosotras nos gusta muchísimo decir think big, take risk, o sea, eso es la base de nuestro trabajo y en general de nuestra compañía. Muchísima actitud, muchísima inquietud y curiosidad, moverse y bueno, pues tener ese gusanillo que es lo que da vida a un equipo, porque trabajamos muy en equipo y trabajar en equipo es hiper fundamental. Por lo menos en mi sector, y yo creo que en general en el mundo del marketing esto es un trabajo de equipo. Esto no es gracias ni a mí, ni a ella, es gracias al trabajo y al trabajar en equipo y al coordinarse bien todos los talentos que hay dentro de un departamento, saber trabajar muy bien en equipo y ser muy esponja, aprender muchísimo, beber de todo y de todos, porque cada experiencia laboral te va a dar unas ideas, te va a dar una experiencia, y cada persona con la que trabajas también, buena o mala, siempre vas a aprender algo. Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente. Súper buen consejo. Además, nosotros apostamos por la formación y la especialización y también por la parte de habilidades blandas y competencias, ¿no? Pues comentabas el trabajo en equipo, en entenderse con diferentes perfiles. Así que nos quedamos con ese mensaje, ¿no? La importancia de la actitud, de la inquietud, de entender una marca como una esencia, de ser coherentes con la línea de comunicación. Infinitas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Ya, yo creo que ya estés preparadas para volar alto. Totalmente. Así que esta es tu casa. Nos volveremos a ver pronto, seguro. Seguro. Gracias.